Buenas, estamos aquí con Daniel Martínez García, científico de datos y empleado para la empresa multinacional Altran. Buenas, Daniel, ¿cómo estás? Antes que nada. Hola, buenas. Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, no me quejo. La primera pregunta es obligada a una empresa como Altran. ¿Cuál es tu puesto en Altran? Yo trabajo para el World Center for Analytics de Altran, que es una división que se dedica a hacer algoritmos de inteligencia artificial y me dedico en concreto especialmente a la parte de I+D, donde dirijo varios proyectos para llevar a cabo el desarrollo de nuevos algoritmos y crear valor en el campo de inteligencia artificial. Un trabajo relacionado principalmente con los datos, ¿no? Se puede decir, tu vida está ligada a los datos. Sí, efectivamente, mi vida está ligada a los datos, yo trabajo con los datos y los algoritmos al final aprenden a partir de datos. Y, por ejemplo, ahora mismo que es uno de los principales temas que vamos a tratar, que es el último hackeo que ha habido en Facebook. Ha habido un hackeo primero que hubo a Cambridge, para situarnos en antecedentes, y un hackeo que ha habido hace relativamente un mes y poco, que es un último hackeo en el que han robado muchísimos datos. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Qué ha pasado en este hackeo? ¿Qué Pues fallos ha habido? al final es lo típico y lo inevitable, es decir, si tú tienes una entidad centralizada que está guardando los datos de la gente, pues los programadores no son perfectos y al final siempre llega un momento que acaban cometiendo un fallo y ese fallo hace que puedan vulnerarse la seguridad de esa organización y los datos salir. Entonces, ¿cuál es realmente el problema? Pues en este caso ha sido una política de seguridad quizás deficiente antes de poner en producción las cosas o quizás un simple fallo humano, pero lo que sí está claro que al final es un riesgo que todo el mundo corre al dejar en manos de una entidad central un montón de datos suyos personales íntimos que se expone a que llegue un momento de que algún fallo, algún problema pueda exponer esos datos a gente que ellos no estén interesados que los tenga o al público en general o a hackers. Entonces, pues es una cosa que yo diría que es inevitable y no solo datos personales, sino también que empresas a lo mejor les ha robado su propiedad industrial y cosas así. Por eso es cierto que cuando tú tienes datos en una organización es muy importante invertir una buena política de seguridad para que no te roben tus datos porque al fin y al cabo es lo más valioso que tienes. Y vamos, eso es lo más importante. Luego también la cosa es ya el tema de si la gente o sea, debería de ceder sus datos personales, datos que puedan ser tan sensibles a una organización central, cual ellos pierden el control de los mismos. Pues, viendo a lo mejor esta situación, es por lo que están tomando últimamente muchas medidas también a nivel legislativo para llevar esto a un nivel mucho más racional y exigir un control de datos mucho más férreo para que, sobre todo, los datos que una persona accede a una organización se utilicen con el propósito que beneficie a esa persona y no que la perjudique. Aunque siempre puede ocurrir, como en este caso, un fallo que haga que la organización se anule y al final unos hackers se queden con los datos. Se calcula que fueron unas 50 millones de datos de personas robados, ¿no? Unos 50 millones de cuentas atacadas, más o Sí, menos. Con esos datos, ¿qué valor le dan a esos datos los hackers o los piratas informáticos que hayan conseguido por este fallo en la programación? ¿Qué valor le dan ellos? ¿Qué desarrollan con esos datos? bueno, los datos personales al final a veces tienen mucho más valor que de lo que uno se puede imaginar. Es decir, incluso el hecho de, aunque tengas pocos datos de una persona, muchas veces también otros datos son públicos y puedes ir tirando, enlazando y al final sacas mucho más información de alguien de lo que de lo que realmente te puedes imaginar. Entonces, claro, toda esa información para un individuo puede ser peligrosa que esté en manos de delincuentes porque pues puede ser usada para chantajear a la gente, para presionarles y también incluso no en objetivos tan directos, puede ser
utilizadas para manipularles, para influir indirectamente en ellos sabiendo demasiado de su forma de pensar, no incluso como individuos, sino también como colectivo. Por ejemplo, el primer escándalo de Cambridge Analytica estaba más centrado en eso. Al fin y al cabo, eran datos que se habían usado al final por un propósito que era una influencia política de la gente. Pero claro, aunque no era directamente perjudicar a un individuo concreto con sus datos personales, sí era intentar manipular a un grupo de gente utilizando sus datos personales. Entonces, claro, también ese es el tema de tener tus datos también en manos de una organización. Y por eso también es tan importante medidas legislativas como la GDPR, de que tus datos solo puedan ser utilizados para el propósito en el que tú has especificado, porque si no, al final se pueden utilizar tus datos para un propósito espurio, un propósito ajeno, que además puede no ser de tu interés. Como por ejemplo intentar llevarte a que votes un determinado partido, o intentar pues eso, utilizar tu información para fines publicitarios que a lo mejor a ti no te interesa. Entonces, bueno, al final... Eso es una cosa que se cuenta, que tras el escándalo de Cambridge, que había un fin político detrás de todo de ese ataque, que sirvió, se dice, para la llegada al poder de Trump, con la actual llegada de Bolsonaro. También dicen que tiene una cierta influencia de Facebook con las fake news, con una desinformación que llega a un público que no es capaz de manejarse muy bien ante él. ¿Y qué puede hacer Facebook tras ese ataque de Cambridge? Facebook prometió que sería un control anunció controles reforzados, que a la vista están que no se ha visto porque ha sufrido otro ataque. ¿Qué se puede hacer contra esto? Pues, ¿Qué puede hacer Facebook? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues a ver, en el caso de las fake news, en el caso de intentar de que ciertas ideologías se expandan en las redes o cosas así, al final también está el tema de que está el tema de que al final es una entidad central la que está controlando todo eso. Entonces, realmente debe tener esa entidad la capacidad de decirle a la gente qué es lo que es verdadero y lo que es falso para protegerle, es decir, entonces ahí ya entramos también en un terreno ético de si realmente censurar esa información porque es falsa para proteger a la gente de esa información es algo ético, porque puede ser que haya un momento en el cual, por ejemplo, se censura información la cual realmente no sea interesante para esa organización, pero realmente no sea para nada mala para la gente o sea falsa. Entonces al final el problema al final de que la gente reciba su información a partir de muy pocas fuentes o fuentes que están centralizadas en un solo agregador como por ser Facebook, de una empresa, es que al final esa empresa con su ideología o su forma o su moral o su forma de ver las cosas puede intentar influir en el pensamiento, en lo que esa gente ve. Pero es que además si fueran solo noticias, pues todavía se puede disculpar un poco, pero encima hay que tener en cuenta que esa empresa gestiona también las relaciones con otras personas de su entorno y esas personas pues, comparten información con ellas y ese algoritmo que ellos fabrican, pues al final hace que ellos vean más unas cosas u otras de la propia gente con la que ellos se comunican. Entonces que la comunicación de una persona con la del resto de su entorno y lo que ellos ven de sus conocidos, sus amigos, esté determinada por un algoritmo decidido por una empresa con una serie de restricciones éticas o morales que se basen en la moral y ética de una empresa concreta, pues yo creo que no está bien que la gente utilice tanto ese sistema para comunicarse entre ellos. Entonces sí es verdad que es cierto que estaría bien que evitaran pues que líderes radicales de ultraderecha y gente con ideologías bastante peligrosas para la democracia pudieran utilizar esa su plataforma para diseminar noticias completamente falsas y sus seguidores también, claro, y entonces de esa manera cambiar la opinión pública para aupar a un líder radical que pueda hacer bastante daño a la democracia, a la gente. Pero al final, claro, también está en la propia gente el deber de discernir lo que es verdadero y lo que es falso y no dejarse engañar. Hablabas hace poco de una reforma legal que entró en vigor en mayo, si no me equivoco. ¿Esta reforma legal también puede hacer frente a este tipo de malas interpretaciones de información o informaciones que tienen una finalidad mala o que son falsas? A ver, en el caso de la información, ahí este tipo de información en ley no influye en nada.
esa ley sobre todo está para los datos personales. Al final es una ley de protección de datos. España, ya antes de que entrara en vigor la GDPR, tenía una ley de protección de datos muy buena. Y la GDPR al final es un marco europeo de protección de datos bastante potente, en el cual, pues, sobre todo se hace mucho hincapié en que los datos que una persona cede a una organización solo puedan ser utilizados para el fin que esa persona lo ha cedido. Y sobre todo también el hecho del olvido, que si una persona quiere que esos datos ya no se sigan tratando, pues puede ejercer su derecho a que esos datos sean eliminados. Entonces al final da una racionalidad bastante fuerte en el tratamiento de datos personales, es decir, solo una persona, tus datos pueden ser tratados siempre que a ella les beneficie y para el propósito que ella quiera, y cuando ella ya no quiere que esos datos sean tratados, esos datos deben ser eliminados. Claro, evidentemente eso pues para el nivel legal las empresas pues funciona muy bien, pero porque además hay sanciones bastante fuertes para quien incumpla esa ley, pero sin embargo para los criminales pues evidentemente les da igual, porque los criminales van a seguir cometiendo delitos de la misma manera, si hackean y roban datos lo van a seguir haciendo, y lo de las fake news pues al final no tiene tampoco influencia esa ley para nada, o sea, eso ya es otra cuestión. ¿Qué leyes hay o cómo se persiguen a esos hackers, a los que hacen malas prácticas de los datos, a los que buscan cualquier ranura para hacer un ataque informático y llevarse los datos? ¿Cómo se persiguen esas prácticas? Hombre, al final eso es un delito en prácticamente todos los países, el hecho de entrar en un sistema informático sin permiso y robar información, eso sí, a la persona que le pillen, pues evidentemente le meten una multa o le llevan a la cárcel, depende de la gravedad de la infracción que haya cometido. Entonces sí está perseguido. El problema es que también muchas veces los hackers son bastante inteligentes, atacan desde otros países, ocultan su dirección IP, entonces hace que perseguirlo sea muy complicado. Entonces es cierto que, por ejemplo, existe software que permite a la gente actuar utilizando otros ordenadores como si fueran ellos, tanto botnets como darknets tipo Tor o cosas así, que permite a la gente, aunque tú tengas una IP real, te conectas a través de una máquina, una cadena de máquinas, y la máquina que realmente está haciendo el ataque es diferente a la tuya. Entonces, de esa manera es mucho más complicado saber quién está detrás de verdad del ataque. Entonces, a veces ha ocurrido incluso que había aparatos electrodomésticos que estaban hackeados y que participaban en un ataque de negación de servicio distribuido o en infiltraciones a sistemas o cosas así. Y al final estaban en una botnet manejada a su vez a través de Tor, que a su vez manejaba un hacker de detrás ocultando su dirección IP. Entonces siento que gracias a la informática también los hackers tienen los hackers tienen mucha facilidad para cometer ataques y no ser identificados. Y luego también gracias a, por ejemplo, tecnologías de transmisión de valor descentralizadas, pues también se puede cobrar dinero de una manera que sea invisible para el sistema, con las criptomonedas. Por ejemplo, es lo que ha hecho posible el ransomware, porque claro, un software como el ransomware que te secuestra los datos y luego te pide un rescate, con un método tradicional sería inviable, porque si fuera una cuenta de banco enseguida la rastrearían y sabrían que está detrás. Si fuera un pago en efectivo sería inviable que fuera a cobrar le detendrían, pero gracias a, por ejemplo, a las criptomonedas es posible hacer un software como el ransomware y cobrar dinero de manera anónima. Y, por ejemplo, entrando en el modo de empresa, porque estos ataques de hackers de los que hablas que piden pago, generalmente van en la dirección de atacar a empresas. Estamos viendo en estos últimos años hackeos masivos a empresas que le secuestran los datos y le piden una recompensa a cambio de devolverle toda su información. ¿Cómo se le está poniendo freno? ¿Cómo se pueden proteger las empresas? Las empresas en sí, pues lo único que les queda es invertir en ciberseguridad. Al final, por ejemplo, el caso de WannaCry, de Telefónica, y de otras empresas que también fueron atacadas, pues fue simplemente que había una actualización de Windows, un parche, que no habían aplicado. Entonces, eso es una práctica muy común en empresas, porque los sistemas que están en producción o los sistemas que están siendo utilizados día a día, a veces cuando se actualizan, pues siempre cabe la posibilidad de que se te vaya la configuración, de que deje de funcionar algo. Entonces, como tienen bastante eso, pues a veces dejan desactualizados y no están actualizaciones de seguridad. Entonces, en el caso de WannaCry, por ejemplo, aprovechó una vulnerabilidad de Windows que había sido parcheada meses antes. Pero sin embargo, aún así sucumbieron al hackeo porque no habían actualizado bien. No habían actualizado la versión de Windows a la última.
Y entonces el tema está que prácticas de seguridad básicas, pues es importante que las empresas sigan, siempre tener la última versión del software, utilizar seguridad de las redes bastante bien hecha con firewalls y demás, pues o sea, cosas básicas, por supuesto, si no se tiene eso, pues te van a hackear enseguida. Pero además de eso, también es cierto como una empresa muchas veces lo más valioso que tiene son los datos, pues el hecho de protegerlos debería ser su prioridad. Entonces hay muchas maneras de tomar la aproximación. Hay empresas que toman una aproximación muy restrictiva, en plan de no dejamos que salga casi información al exterior, tenemos un montazo de impedimentos para entrar en la red corporativa, tenemos software aislado tenemos máquinas aisladas con airgaps, etcétera, etcétera. Esta es información importante, eso se puede hacer con la autorización, entonces eso se pueden conectar pendrives autorizados, hay otras que tienen otras políticas diferentes, entonces claro, hay muchas maneras de enfrentarse a la ciberseguridad, pero lo que sí es cierto es que ahora mismo hay una moda creciente de contratar expertos en ciberseguridad que se dediquen a proteger a la empresa y también hacer la ciberseguridad basada en inteligencia artificial, es decir, ya que al final los sistemas informáticos son tan complejos, detectar amenazas por un humano se vuelve, o sea, aunque un humano detecta amenazas se vuelve bastante complicado. Pero si tú creas un sistema inteligente que analice en tiempo real los logs de los accesos de red, que analice en tiempo real lo que está ocurriendo en tus infraestructuras, pues puede detectar comportamientos maliciosos de malware que incluso no haya sido identificado todavía, pero que esté comportando de una manera que esté claro que sea maliciosa. Entonces es también una nueva tendencia que está extendiendo. El futuro será para eso. Ahora mismo estamos en ese prisma, en el de la empresa, la ciberseguridad de empresa, un poco también Facebook, que la tecnología, hablas de la inteligencia artificial, otra tecnología como el blockchain, que hablábamos antes de la criptomoneda, puede ser la que de los posibles que dé paso a ese blindaje de datos, una tecnología como el blockchain. Pues a ver, el tema de la tecnología blockchain la verdad es que es algo muy interesante, porque ha sido una auténtica revolución. De hecho, probablemente sea una de las tecnologías clave del futuro. Entonces, claro, a ver, al final la blockchain no es más que una base de datos descentralizada, en la cual la gran novedad es que, digamos, que existe un algoritmo de consenso, es decir, que al final en esa cadena de bloques solo se escribe lo que la comunidad que tenga mayor capacidad de poder computacional decida que es la verdad. Entonces al final es como un sistema, digamos, democrático basado en la aportación de un cierto poder computacional para hacer segura la red. Entonces, al final, o sea, el origen de la blockchain como tal, pues era un sistema al final de transmisión de valor, en plan la primera blockchain que se creó fue la blockchain de Bitcoin en el año 2009, donde un misterioso personaje o grupo o organización que nadie sabe quién es, que se hacía llamar Satoshi Nakamoto, publicó un paper en un foro de criptografía, empezó a publicar un software asociado a ese paper donde se describía pues, un algoritmo para hacer un sistema de dinero descentralizado completamente, que no fuera controlado por ninguna entidad y que permitía transmitir valor sin intermediarios. Entonces, claro, la clave realmente de por qué el blockchain puede formar parte del futuro es precisamente eso, que no hay intermediarios, es decir, que el único intermediario es el algoritmo al final de consenso en el que todo el mundo que quiera puede participar. Entonces, al no tener una entidad central, no hay un punto central de fallo, ni hay posibilidad de corrupción, es todo transparente. Entonces, claro, lo que sí es cierto es que si tú escribes datos en la blockchain, esos datos son públicos. Esos datos todo el mundo los puede ver. Entonces, para la protección de datos no sirve como tal. Lo que sí sirve es para precisamente evitar, digamos, lo contrario, evitar la censura. Es decir, para tú decir, pues mira, yo soy capaz de enviar una transacción económica a esta persona y no hay ningún banco, entidad central o empresa que pueda revocarla. Yo puedo, por ejemplo, en el caso de Steemit, crear una red social distribuida totalmente resistente a la censura y que no tiene un punto central de fallo, es decir, que si apagan ese servidor o esta empresa quiebra, la red va a seguir existiendo. Al final, aunque haya un nodo o una persona en su casa o un ordenador que esté manteniendo esa red, la red sigue funcionando. Entonces, siempre ha habido mucha gente que se ha interesado en sistemas distribuidos
pero en plan que no tuviera una entidad central, pero hasta ahora había sido bastante utópico por el hecho de que no existía ningún incentivo realmente económico. Y lo bueno de la blockchain es que, como siempre se había asociado esos algoritmos a un token que representa un valor, pero al final ese incentivo económico que se da a la gente hace que esas redes realmente sean mantenidas y funcionen y den un servicio a la gente. Entonces es cierto que al final el mundo está evolucionando hacia, digamos, organizaciones, está evolucionando hacia sistemas que realmente no dependen de una organización central, sino son organizaciones distribuidas. Entonces son en plan, digamos, un montonazo de gente en todo el mundo que se asocia para hacer X cosa y a través de una blockchain. O, por ejemplo, sistemas que en plan, al final funcionan con poder computacional que presta al usuario en su ordenador. ¿Y tú crees que la sociedad está preparada para este nuevo mundo que nos acecha? Ahí está, el tema de que la sociedad esté preparada o no, pues al principio parecía que claramente no lo estaba, pero últimamente ha ganado sobre todo gracias realmente al tema especulativo y de aumento de valor de estos tokens asociados a las blockchains, que la gente ha tomado mucho interés en ese tema. Entonces, una cosa que parecía que hace años parecía que el mundo estaba condenado a usar sistemas muy centralizados como Facebook, como Google, como YouTube, para guardar su información, para comunicarse con otros, etcétera, y que las redes descentralizadas, pero al final era una cosa de 4 frikis, que gracias precisamente a ese valor económico que se ha conseguido detrás de esos tokens, pues se ha animado a la gente a realmente utilizar este tipo de redes. Entonces eso hace que de una manera sorprendente pues se esté popularizando muchísimo este concepto, y entonces pues tengas fenómenos de crear un YouTube distribuido con Interplanetary File System gracias a una blockchain, crear una red social distribuida como Steemit, por ejemplo, crear empresas, lo que llaman organizaciones autónomas descentralizadas, la DAO, la blockchain de Ethereum, crear pues todo tipo de sistemas que imitan digamos, a Internet que nosotros usábamos con empresas que proveían un servicio, pero en lugar de proveerle el servicio a una empresa concreta con un punto de fallo central y una serie de normas puestas por una empresa, al final es una comunidad de gente a la que cualquiera puede sumarse, que da ese mismo servicio. Y en la que tú mismo como usuario también puedes participar, y también puedes participar haciendo funcionar la misma comunidad. Entonces realmente eso produce realmente un cambio. También la economía colaborativa, porque ahora mismo, por ejemplo, la mayor parte de la economía colaborativa al final sí es colaborativa, pero hay un intermediario, eso no tiene ningún sentido. Es decir, tú tienes algo como Airbnb, como Uber, etcétera, etcétera, al final tienes a una entidad central que es el que dirige el cotarro, el que se lleva la comisión y todo eso. Entonces, si tú lo haces a través de, por ejemplo, una blockchain, sí seguiría habiendo una entidad que realmente se lleva una pequeña comisión que gestiona todo eso, pero al final tú podías formar parte de esa comunidad. Esa comunidad tenía unas reglas que todos los que contribuyen a ella podrían votar y podrían cambiar a su gusto. Entonces es una economía realmente democrática y colaborativa de verdad, y no una empresa, una nueva empresa que ha surgido que pone sus reglas y te gusta bien, y si no, no tienes nada que hacer. El blockchain promueve un poco una libertad que ahora mismo no hay, una libertad de que sea una cosa entre dos, que no haya quitar los intermediarios principalmente. Claro. Y otro de los temas de los que hablábamos ahora, que hablabas antes, la inteligencia artificial, que es uno de los campos en los que eres especialista, si no me equivoco. Y cómo, que es una pregunta yo creo un poco obligada porque es el nuevo mundo que viene, cómo se va a hacer frente socialmente a la inteligencia artificial en nuestras vidas. Ya está saliendo el Google Home, está saliendo también Amazon, está sacando, Facebook habrá sacado algo o estará planeando algo parecido. ¿Cómo va a conseguir meternos en nuestras vidas la inteligencia artificial? Pues mira, al final la inteligencia artificial se podría considerar una nueva revolución industrial. La última revolución industrial que hubo al final consistía en cambiar, digamos, los músculos de las personas por máquinas que tenían más fuerza, más precisión, que eran capaces de hacer lo mismo, pero de manera más barata, nunca se cansaban, y entonces liberaban a la gente al final de trabajos penosos que tenían que realizar en el pasado y que no requerían mucha implicación del ser humano. Esta nueva revolución industrial que está llegando con la inteligencia artificial al final consiste en lugar de sustituir los músculos, intentar sustituir la mente de las personas.
pero en concreto para realizar tareas que realmente la gente en sí, o sea, en su vida, está utilizando muchísimo tiempo en hacer y que realmente no son, o sea, pueden ser automatizadas y no son realmente de valor para las personas. Entonces, mucha gente ve esta nueva revolución como algo peligroso, porque le va a quitar el quehacer, le va a quitar el trabajo, le va a quitar, digamos, el sentido a su vida, pero realmente no es más que una revolución en la cual, igual que en el pasado, la gente está haciendo trabajos súper penosos y muy cansados y que no aportan realmente nada y se llevan haciendo eso y que podrían ser fácilmente automatizados con máquinas, como por ejemplo segar a mano, y eso la humanidad se ha librado de ello. Pues ahora es lo siguiente: mucha gente que está trabajando en empresas haciendo trabajos que son realmente cansados, repetitivos, que no tienen mucha gracia y que sin embargo podrían librar su vida y hacer unas cosas más interesantes con su capacidad intelectual, y eso puede ser automatizado por algoritmos que lo van a hacer de manera mucho mejor y encima no va a tener nada de sufrir para realizar ese tipo de trabajos. ¿Y en qué parte? Porque esto es un proceso, al fin y al cabo, un proceso que tendrá una trayectoria. ¿En qué parte del proceso crees que estamos de este nuevo mundo? Nosotros ahora mismo estamos ya avanza bastante la cosa, es decir, no estamos evidentemente en el punto en el que tenemos una sociedad que está basada todo en inteligencia artificial, todo súper automatizado y demás, pero sí es cierto, al final la inteligencia artificial está en muchos más sitios de los que queremos. Desde cuando vamos a comprar algo en Amazon, las recomendaciones que nos hacen, pasando por cuando vamos a buscar en Google, darnos unos resultados adecuados, o por ejemplo cuando vamos a ver una película y nos recomienda una película parecida, o los reconocimientos de tu voz, de lo que estás diciendo con los asistentes virtuales que ahora se han puesto de moda. Y al final la inteligencia artificial parece que no, pero se está integrando en muchísimas áreas de nuestra vida de manera muy gradual y la gente no se va dando cuenta, pero muchas cosas que antes parecían impensables, que no se podían hacer o que la gente no las consideraba, de repente de un día para otro se pueden hacer y son fáciles y la inteligencia artificial al final la gente casi no se da cuenta de que entra en sus vidas porque entrará de manera gradual, mejorando pequeños aspectos de los aparatos electrónicos, cada vez serán más inteligentes, cada vez te ayudarán más y será un proceso que poco a poco pues hará que la gente se dé cuenta de que los aparatos pueden ser mucho más inteligentes de lo que eran antes y que nos van a ayudar más de lo que nos ayudaban. Bueno, con esto terminamos lo que ha sido la entrevista. Vamos a hacer una última pregunta que yo creo que es obligada en referencia a lo que está pasando en Facebook, al futuro con la blockchain, con tendrá sus cosas buenas, tendrá otras cosas por mejorar, pero ¿realmente el individuo está seguro y estará seguro en este mundo donde todo se va a llevar por un cable bajo tierra? A ver, el tema de eso es precisamente que ahora mismo estamos en un punto crítico en el cual tenemos que decidir cuál es el futuro que queremos construir. Es decir, si queremos un futuro en el cual todos nuestros datos, que al final es lo más importante que tenemos en la era digital, estén manejados por empresas y esas empresas nos provean un servicio a cambio de esos datos utilizándolos para generar valor, o bien queremos ser dueños de esos datos y que esos datos jueguen a nuestro beneficio sin que una entidad los esté controlando y utilizándolos para su propio beneficio. Entonces, claro, realmente, por ejemplo, el hecho de comunicarte usando Facebook o de otra manera diferente, pues es también una forma también de tú participar en ese futuro. Es decir, si tú comunicas utilizando un sistema de comunicación que al final es un jardín vallado de una empresa concreta que te da un servicio, pues tú sabes que si en un momento dado esa empresa decide que tú no puedes hablar sobre X cosa con tus amigos o con tus familiares, pues no vas a poder hablar de eso, porque hace un algoritmo automáticamente que detecte que lo que estás diciendo no se puede decir. Entonces, realmente, también es un tema de libertad, es decir, tú quieres tener acceso a tu información, tus relaciones con otras personas y también el hecho de todo lo que haces en tu día a día, también controlado por la domótica y por internet, por todo eso, en manos de una serie de empresas que tengan una serie de valores éticos que pueden coincidir o no con los tuyos y que puedan decir en base a eso cosas muy importantes de tu vida, o quieres sin embargo tú poder decidir, tener la libertad sin que nadie controle eso.